Buenos días, estamos aquí con el presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos a nivel nacional, a quienes quisimos invitar para que nos hable un poquito sobre política pública y los ejes a nivel nacional que tienen que ver con promoción y prevención, sobre todo dos temas que tienen que ver como de conducta suicida y de epilepsia, pero sobre todo en temas de conducta suicida. Bueno, nada. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, porque exactamente el colegio tiene como sus dos ejes principales de acción trabajar en salud mental e impactar las políticas públicas que están relacionadas con el desempeño profesional de los psicólogos y con la psicología como ciencia, por supuesto. En salud mental consideramos que los psicólogos somos, digamos, los profesionales que junto a los psiquiatras cumplimos un papel definitivo en cuanto a que debemos velar por la salud mental de los colombianos. Claro. Bueno, queremos empezar preguntándote un poco sobre de qué manera se están articulando los sistemas y servicios de salud mental con el personal comunitario, más bien a nivel social, y cuál es como la dinámica o la acción del Colegio Colombiano para intervenir de una manera como muy activa. Sí, creo que la respuesta no es una respuesta única, porque hay una gran diversidad en la integración de los servicios y de la promoción con la atención en las distintas regiones del país, en los distintos departamentos, ¿sí? El colegio está trabajando en un programa piloto de salud mental y prevención del suicidio en el departamento de Arauca. Allá estamos en primer lugar, como en otros lugares del país, propendiendo porque se cumpla la ley 1616, que es la ley de salud mental, que fue aprobada en el año 2013, en varios aspectos que son claves y que han estado descuidados durante estos 7 años. Uno de ellos es el Consejo Departamental de Salud Mental, o los consejos departamentales de salud mental, porque en esos consejos se deben integrar la acción que desarrolla el gobierno a través de las entidades territoriales de salud con la de todos los otros agentes que podemos contribuir en este sentido. Ahora, la política de salud mental del gobierno tiene establecido en la resolución que se expidió a finales del año 2018 una serie de mecanismos para que se haga esa integración con las comunidades, ¿sí? Pero en la práctica esto es muy difícil de materializar, y es muy difícil, lo voy a decir de una vez, porque toda la política nacional de salud mental, aunque tiene elementos muy avanzados para propiciar esa integración de la promoción, de la prevención, con la atención integral, con la rehabilitación, etcétera. Esos son los ejes de la política. Pues está mediada, la implementación de esa política está mediada por el sistema de salud vigente que tenemos. Y el sistema de salud privilegia a uno de sus actores, como son las aseguradoras de salud y las EPS. Entonces, aunque existan en la política mecanismos como las redes de atención integradas o como las rutas de atención, que son lo más avanzado que hay, ¿sí? En la práctica, la fragmentación del sistema no se ha podido solucionar. Las rutas, y sobre todo en salud mental, lo que hemos evidenciado, percibido en las visitas, en nuestro trabajo constantemente en todo el país, es que esas rutas son interrumpidas y que esas redes no funcionan, e incluso que el organismo que debería centralizar y coordinar todo esto, como es el Consejo Departamental de Salud Mental, en muchos departamentos ni siquiera se ha reunido una vez, y en otros en 7 años que debía estarse trabajando en ellos. Por lo tanto, no existen planes, en fin. Por lo tanto, las comunidades
tienen un contacto con los servicios de prevención y de promoción y con la atención misma muy fragmentado, que definitivamente no se les resuelve ni la prevención, ni la promoción, ni la atención, ni la rehabilitación. Okay. Es como si se quedaran cortas las políticas a la hora ya de actuar, ¿no? Entonces, pues algo que me parece curioso es, frente a ese plan piloto que están generando en Arauca como tal, y vemos que la política habla que es algo integral y integradora, pues vemos que deben haber muchos actores para poder estar aplicando estas políticas y poder llevar a cabo pues estos programas. ¿Qué dificultades o en dónde se encuentran esos focos de dificultad específicamente? Uno de los focos, además del que ya mencioné, de que la mediación de las EPS es la que define si se le da continuidad a una ruta o no, es la política. La política de los partidos políticos, de las elecciones, de los cargos, porque en la organización y en el funcionamiento de las entidades territoriales de salud hay referentes de salud mental, ¿sí? El punto es, primero, yo creo que en general esos referentes de salud mental hay muchos colegas psicólogos en esos, pero no es la única profesión, en esos cargos, y en general tienen la mejor actitud y tienen un buen entrenamiento y están dispuestos a esto. Pero cómo esas referentes de salud mental y esos planes de salud mental se llevan a cabo en la comunidad, ahí empiezan a haber problemas, porque por ejemplo, todo lo que es salud pública ha sido canalizado a través de los PIC, ¿sí? De los planes de intervención colectiva, si recuerdo bien la sigla, ¿sí? Pero esos PIC no tienen de verdad una visión de salud mental, porque generalmente responden a que la entidad territorial de salud hace un contrato con alguien o el hospital hace un contrato con alguien para que trabaje con las comunidades, pero si no hay un plan de salud mental, ¿sí? Ni hay una supervisión, si no hay un seguimiento, etcétera, pues se terminan haciendo, cuando se hacen, acciones aisladas que no van a tener el impacto que se necesita. Bueno, ¿conoces las tendencias o las prevalencias de problemas o trastornos de salud mental para la consecución de programas a nivel en Colombia? Sí, yo diría que hay pues estudios nacionales, se han hecho unas 3 encuestas nacionales, la última en el 2015, y esos datos son los datos base para cualquier diagnóstico y tal. Y hay una serie de estudios fragmentados. Tal vez lo más importante es que se viene haciendo seguimiento a los intentos de suicidio y a los suicidios consumados desde el 2016, y el Instituto Nacional de Salud y otras entidades en eso cumplen una función importante. Medicina Legal lleva unas cifras, sí, yo tengo aquí algunas de esas cifras de suicidios, si quieres te las menciono, ¿sí? Entonces, estas son cifras del Boletín de Medicina Legal de finales del año pasado. Entonces, en el año 2018 hubo un total de 2.247 suicidios consumados, y ese número aumentó a noviembre del 2019 a 2.326, lo cual significa que los suicidios fueron casi el 11% de las muertes violentas en Colombia. Y ese 11% está muy cerca, la diferencia no creo que sea significativa estadísticamente, de las muertes accidentales, que fueron 12 punto algo, ¿sí? Pero además, el único grupo etario donde no hubo suicidios el año pasado fue en el grupo de 0 a 4 años o de 0 a 5 años. Entonces,
a partir de ahí se está suicidando la población. Entonces lo que hemos visto, y hay cifras sobre eso también en los últimos años, es que la tendencia en todos los grupos etarios, pero sobre todo, por ejemplo, hay más niños, antes eso era muy raro, en adolescentes y adultos jóvenes esto también se ha reafirmado, y hay otras etapas como en los adultos que están en plena etapa de productividad, para no hablar de los adultos mayores, los ancianos que también se están... Entonces las líneas, las curvas en general han venido aumentando según el ciclo vital. Es más o menos, no sé si se alcanza a ver, pero esa es la idea en todos estos grupos. Lo último que quisiera decir es que hubo un aumento en el 3.52% en los suicidios del 2018 al 2019. Esas son cifras pues que marcan definitivamente la crisis que hay en la salud mental en Colombia, porque podríamos hablar de cifras de problemas mentales y de trastornos mentales que también existen, pero en general la tendencia es a aumentar. Por ejemplo, la consulta por depresión, ahora que se llaman los RIPS, la consulta por depresión ha aumentado y los diagnósticos de depresión moderada han aumentado. Sobre todo hay diferencias de género en las mujeres, pero eso es discutible, ¿no? Porque los hombres no consultamos igual, etc. Aunque esa diferencia de género sí se observa muy claramente y no solo en Colombia, es que cometen intentos muchas más mujeres, pero lo consuman muchos más los hombres. Hacen menos, pero son más letales. Pues. Eso como para dar un... De otra manera, yo he venido insistiendo con que el estado de la salud mental en Colombia es deprimente, ¿sí? Y jugando un poco con las palabras, ¿sí? Porque todas las cifras de depresión y de trastornos, ahora hay que agregar, y eso es importante en la nueva política de salud mental, me parece que es un acierto el enfoque que tiene la política de diferenciar entre problemas mentales y trastornos mentales. La discusión la tenemos con los psiquiatras, porque un buen segmento de los psiquiatras plantea que detrás de todo suicidio hay un cuadro depresivo mayor o un trastorno mental, ¿sí? Que no se ha diagnosticado. En general, los psicólogos, el enfoque que tenemos es que no todos los suicidios, no todas las personas que se suicidan tienen un cuadro psiquiátrico, ¿sí? Sino que existen una serie de condiciones que llevan y ciertos rasgos de personalidad que facilitan, sin que sean un trastorno mental, que facilitan el intento del suicidio. Okay. ¿Cree usted que al momento de crear algún tipo de intervención o para hacer prevención frente al suicidio se tiene en cuenta eso de los grupos etarios, los ciclos vitales, o se hace una generalidad para entrar a trabajar el tema? Esta es una buena pregunta, porque como lo dice el texto y los considerandos de la resolución de la nueva política de salud mental, la del 2010, finales del 2018, en Colombia se está hablando de prevención y promoción, en otras palabras, de atención primaria en salud, porque digamos que se overlapan, ¿se dice? Sí. Se solapan. Las dos cosas desde hace muchos años en Colombia, ¿sí? Y sin embargo, incluso en la ley del 2011, que no recuerdo cuál es el número, esto estaba claro. Se va a hacer atención primaria en salud y se va a hacer prevención y promoción. 10 años después, la promoción y la prevención y la atención primaria en salud no han pasado de ser retórica en Colombia, retórica, ¿sí? Eso no quiere decir
que no haya esfuerzos aislados, que no haya programas aquí y allá. Pero quienes tenemos formación en salud pública sabemos que la diferencia enorme es que la salud pública tiene que impactar, involucrar a las poblaciones, no a los individuos ni a grupos de individuos aislados, ¿sí? Entonces, atención primaria por grupitos. Es decir, no se puede decir que si un alcalde hace un contrato para que un profesor de educación física o de un gimnasio haga con los adultos mayores, que es que estamos promoviendo la actividad física en la población, ¿cierto? Se generaliza. Entonces yo creo que ahí tenemos todo un camino por recorrer. ¿Por qué no se ha hecho prevención y promoción? Porque los primeros años de la Ley 100, desde el 93 hasta hace muy poco, las EPS ni siquiera tenían interés alguno en la prevención y la promoción, porque su negocio está centrado en la atención y cómo intermedian la atención, ¿sí? Luego, la prevención y la promoción no era rentable, ¿sí? Ahora se empieza a hablar, pero sin embargo, ahí están muchas de las dificultades todavía que tiene el mismo gobierno, que es pro sistema de salud de aseguramiento, pero no han podido organizar nada para que se hable en serio de prevención y promoción. Bueno, a partir de lo que hablamos entonces, de esos esfuerzos como aislados, ¿qué acciones específicas tú encuentras que se efectúan a nivel nacional de promoción y de prevención relacionados con suicidios y violencias interpersonales y que tú veas que son efectivos? Bueno, hasta ahora no han sido efectivos los esfuerzos de prevención de suicidio, ¿sí? Ni siquiera en el programa piloto nuestro podemos decir, sí, el de Arauca, ¿sí? Pues llevamos 2 años de trabajo y disminuyeron un poco del 18 al 19 los suicidios y tal, pero de ahí no se puede derivar de qué estamos haciendo e implementando. Es decir, la prevención no ha sido efectiva, la prevención del suicidio no ha sido efectiva en Colombia, porque las cifras pues ya las vimos, ¿sí? Entonces es la prueba de que la prevención no está funcionando. Y es preocupante la ampliación del rango, de verdad que amplíe desde los 4 años es significativo, es muy significativo. Sí, claro. Sí, es muy preocupante. Ahora, es un problema global, en muchos países está ocurriendo, pero no es lo mismo la explicación no es la misma para quienes se suicidan en Noruega que para quienes se suicidan en el Vaupés, ¿cierto? Y aquí empiezo a hablar por qué la prevención no ha sido efectiva, ¿sí? Y es que aunque también el gobierno en todas partes habla de que hay que tener en cuenta los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Por ejemplo, la Política Nacional de Salud Mental que está vigente, la más reciente, dice que que se debe trabajar con un enfoque de atención primaria en salud y teniendo en cuenta los determinantes sociales. Y explica muy bien cuáles son los determinantes sociales. Dice las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que generan y producen pues la salud mental, ¿sí? Y los estilos de vida saludables, etcétera, etcétera. Entonces todos debemos hacernos las preguntas. En este país en que vivimos, las condiciones económicas generan salud mental. Cuando el gobierno en este momento, pues las cifras de informalidad en el empleo son del 40 y tanto %, y el gobierno lo que está proponiendo como solución es el pago por horas, ¿sí? Es decir, esas condiciones económicas van a generar. No hay nada que produzca más ansiedad, yo creo que en eso nos podemos todos de acuerdo. Yo nunca he tenido más ansiedad que cuando se va a finalizar el mes y no tengo con qué pagar el arriendo o la luz o el agua, lo que sea, ¿cierto? Entonces, mientras no existan esas condiciones económicas, ¿sí? Sociales,
todos sabemos que en Colombia hay unas inequidades enormes. Y precisamente por eso se habla con enfoque diferencial de género, porque hay de etnia, etcétera, etcétera. Todo eso es retórica mientras no creemos las condiciones para esto. Por ejemplo, en las condiciones sociales actuales, hoy es el día del paro armado, ¿cierto? Estamos haciendo la entrevista en esto. ¿Esto genera salud mental? Es imposible, ¿sí? Quienes rechazamos el paro armado, quienes estamos clarísimos en que la violencia no beneficia a nada, ¿sí? Pues nos preocupamos porque las solas noticias están generando crisis, ¿sí? Y así podríamos seguir hablando. Con la población LGTBI, yo he trabajado muchísimos años con personas transgénero. En Arauca trabajamos con la mesa LGTBI, que la dirige un colega psicólogo, ¿sí? Si medio país no acepta la diversidad sexual, esa población que cada día se evidencia más, pues es objeto de una serie de tensiones que producen desequilibrio emocional, y no en vano son una población vulnerable donde el riesgo es mayor para el suicidio, porque estamos criticando todo esto. Tenemos el caso que se ha revivido en estos días del joven Sergio Urrego, ¿sí? Entonces, nosotros desde el colegio estamos trabajando en ese sentido. Por ejemplo, tenemos un grupo de psicólogos LGTBI que trabajan con asociaciones incluso internacionales como IPSINET, que es una red de psicólogos LGTBI, ¿sí? Que por su misma realidad pues han desarrollado una serie de planes y de programas para prevenir el suicidio y para evitar la discriminación, evitar o disminuirla y favorecer las condiciones, ¿sí? Pero la prevención, mientras no haya cambios en el entorno, como lo dice la misma resolución de la Política Nacional de Salud Mental, no se puede hacer, porque esto tiene que mirarse, insisto, poblacionalmente. Claro, esta política parece que fueran solamente las bases, pero para poder llegar a cabo pues se necesitan demasiadas acciones. Sí, no, y si ustedes miran, gracias Javier, porque si ustedes miran, leen la política, entonces hay un párrafo de qué hacer en la prevención del suicidio, y todas las cosas son acertadas, pero son absolutamente insuficientes, ¿sí? Por ejemplo, una de las normas que dice la resolución para la prevención del suicidio es controlar pues el acceso a los medios con los instrumentos con que se suicidan, ¿sí? Por ejemplo, a las armas. ¿Ustedes creen que en Colombia vamos la tendencia es a que la población utilice menos armas o a que se arme? No, luego de este evento El evento del médico nos dice claro, ¿sí? Está retroalimentando positivamente que somos nosotros quienes tenemos que tener ese tipo de acciones de consecuencia. Exacto. Por ejemplo, entre los indígenas, y eso lo vemos en Arauca de cerca, entre la población indígena se dan verdaderas epidemias cíclicas de suicidios, 12, 14 cada determinado número de tiempo. Casi todos ellos ingieren paraquat y todos estos químicos pues, que se utilizan en la producción agrícola, ¿sí? Podemos retirar el acceso de la población ¿sí? Es más amplio que lo que entonces en teoría pues sí, eso es lo que hay que hacer, pero sí, desconocemos las características de la población a nivel histórico, pues a nivel como un poco más ideográfico, es decir, que no se ha generalizado. Es decir, lo que tú decías ahorita, lo que sirve en Portugal no sirve para el Amazonas. Ajá. Entonces creo que le apuntas un poquito a eso, no sé. Un poco diferencial. Yo pienso que en la parte de suicidio, como dice, en la parte de restricción de medios letales, también hay un punto muy importante que es la parte de los medios de comunicación, y son los que también están encargados de esa prevención pues, a través de la herramienta que tienen, que son masivas,
¿Cree usted que se está cumpliendo realmente una información adecuada cuando se habla de suicidio? Sí, y absolutamente la respuesta es no. No se está, pues los medios no contribuyen. ¿Por qué? Porque hay una contradicción social entre que los medios en esta economía de competencia salvaje, en esta economía los medios tienen que competir y el sensacionalismo es el elemento para competir. Vender. ¿Ah? Para vender. Para vender. Perdón, gracias. Sí, para vender. Entonces, el impulso es hacer, recuerden el suicidio de la señora en el puente en Ibagué que se lanzó abrazado a su hijo. Todo el tiempo hubo una radio local, una emisora, un video local en vivo y en directo, ¿sí? Filmando todo y todos estábamos viendo eso, ¿sí? Ahora, hay estudios desde hace muchos años, no de ahora, de hace muchísimos años, estudios en diferentes países que muestran que la forma como se comunica puede promover, ¿sí? O contribuir a prevenir los suicidios. Inducir o inhibir. Y ahora, pues sí existen normas. La Organización Mundial de la Salud tiene normas, distintas asociaciones tienen normas, todas coinciden en qué es lo que se debe hacer. Y a los medios se les envían esas normas. Nosotros, por ejemplo, el Colegio Colombiano de Psicólogos, es una cosa que empezamos a hacer sistemáticamente. En el congreso pasado de Barranquilla, en noviembre, dimos un taller de colegas voluntarios que saben, son expertos en eso, un taller para los medios de comunicación. En Arauca lo tenemos pendiente, estamos abiertos. En el momento en que nos digan, nos llaman de cualquier medio, queremos una capacitación, tenemos la capacidad de dar esa capacitación, ¿sí? Pero digamos, otra vez, visto a nivel global, los medios no están contribuyendo. Nos respondes, digamos que un poco en la anterior pregunta y con tus respuestas un poco de la siguiente, y es, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que pueden ser los vacíos frente a la política pública de salud mental en temas de PIP? Sí. Miren, el gran vacío es el siguiente. Ya hemos mencionado que PIP es atención primaria en salud, en otras palabras. Desde la conferencia de Alma Ata en 1978, quedó claro que hacer atención primaria en salud, hacer prevención y promoción, requiere de dos pilares fundamentales. Uno de ellos es la intersectorialidad y el otro de ellos es la participación comunitaria, ¿sí? Esas dos cosas son el vacío, son la ausencia que tenemos, pero es que tenemos barreras estructurales en la política del gobierno, en la política económica, social, etcétera. Tenemos barreras estructurales que impiden hacer intersectorialidad y que impiden que las comunidades estén participando activamente, etcétera, ¿sí? Donde se hace verdadera atención primaria en salud. Va a poner dos ejemplos extremos. En el Reino Unido, en Inglaterra y en Cuba, ¿sí? Hay sistemas de salud distintos. Y hay una visión distinta de qué es la intersectorialidad. La intersectorialidad no es como ha hecho el gobierno colombiano, que entonces dice, hagamos una comisión de intersectorialidad para la salud, donde esté el ministro o su representante de salud, de vivienda, de educación, del medio ambiente. No, es que realmente haya transformaciones, por ejemplo, en las condiciones del medio ambiente, para que haya más salud. Transformaciones en la infraestructura. Es decir, sin agua potable no puede haber salud, ni física ni mental. Eso, entre otras cosas, hoy en día esa división no se puede hacer. Sabemos que salud física y mental están absolutamente integradas. Ese dualismo La intención desde el año antepasado de la OMS, ¿no? Sí, y desde hace... Sí, sí, seguro.
pero la OMS por fin, bueno, podríamos hablar de eso también, pero para no, yo me disperso mucho, no me ayude. Perdón. Entonces, se necesitan, son transformaciones en la realidad. En la vivienda se necesitan transformaciones. Mientras haya hacinamiento, ¿y cuántas familias en Colombia viven en hacinamiento? ¿Sí? Se va a eliminar, por ejemplo, la violencia familiar o la violencia sexual. No, porque hay una condición que la está generando, ¿sí? En fin, entonces intersectorialidad es esto. Yo recuerdo al exministro Gaviria que decía que no le planteáramos, quienes estamos en salud pública, que para mejorar una condición cualquiera de salud, digamos respiratoria, entonces había que ponerle piso porque eso ya no era el Ministerio de Salud, sino eso era de otro ministerio. Ese es el mejor ejemplo de cómo se ha concebido el gobierno todos estos años, esta compartamentalización, esta fragmentación que hace. Entonces, si no hay intersectorialidad, no hay prevención ni promoción de la salud. Y luego está el problema de la participación comunitaria. Realmente tiene peso la voz, por ejemplo, de los usuarios, de las organizaciones. Aquí hay organizaciones de familiares de personas con esquizofrenia, para poner solo un ejemplo, ¿sí? ¿Tiene peso esa voz? ¿Sí? Es decir, realmente se acepta el punto de vista, ¿sí? Hay organizaciones, lideresas, en Arauca trabajamos con las lideresas víctimas de abuso sexual y víctimas del conflicto armado, ¿sí? Tiene peso, o sea, lo que ellas han evaluado en su experiencia, que debe corregirse, que debe superarse para evitar esos traumas que ellos vivieron por parte de los actores armados, etcétera. Se ha hecho eso, se ha cambiado eso, ¿sí? Porque la participación comunitaria es acercar los barrios, las comunidades, etcétera, a los servicios de salud y que hagan parte de los planes y programas de salud mental en particular, que es lo que estamos hablando. Pero aquí hemos venido a hacer retroceso. Aquí se eliminaron los puestos de salud barriales. Cuando yo era niño en Bogotá, uno se caía o, bueno, supimos del vecinito que llegó el circo y se puso a jugar con un oso y el oso le quitó el brazo y entonces todos los niños, y entonces uno iba al puesto de salud y en el puesto de salud bueno, había una enfermera, había un promotor de salud, había una persona que se sentaba y decía y tal, ¿sí? Hoy eso se intenta hacer, ese tipo se intenta hacer, pero es sobre todo post y no prevención. Entonces, por ejemplo, aquí nuestros vecinos de la clínica Marley, ahí hubo hace poco un suicidio de un médico muy reconocido y muy querido de muchas personas. Entonces después se dice, bueno, entonces vamos a hacer esto porque los colegas o en otras instituciones ha ocurrido lo mismo, ¿sí? Y esto lo menciono es porque está en los periódicos, no estamos dando información pues que no sea conocida. Entonces hay que transformar, es decir, realmente el panorama es deprimente. Claro, sí, parece que solamente atendieran por microsistemas y no es una generalidad de los problemas, no se visibilizan de una manera adecuada. En ese sentido, ¿cree usted que la política nacional de salud mental sea una política para el posconflicto? No, mire, tal como está la política, si nos referimos a esta resolución 4886, es la política para este periodo en Colombia, ¿sí? De nuevo, aquí, en el papel, la implementación es el problema. Y insisto, la implementación, hay barreras estructurales para implementarla.
no se va a poder hacer mientras no haya otros cambios estructurales. Ahora, yo quiero pasar, porque no quiero que se quede la imagen pues de que simplemente hacemos la crítica. Por eso mencioné al comienzo de esta entrevista que nosotros tenemos un programa de salud mental y de prevención de suicidio en el departamento de Arauca, y seleccionamos el departamento de Arauca porque allí son las condiciones muy difíciles. Porque cuando decidimos hacer esto, las tasas ajustadas por suicidio en Arauca eran las más altas del país, o sea, era donde el problema estaba más concentrado. Pero también porque es un departamento donde hay posconflicto, conflicto y preconflicto, o sea, hay de todas las situaciones de conflicto armado. Está la migración venezolana que afecta a todo el país, pero esta es frontera, esto no es sino cruzar el río, en 3 minutos cruza uno en una canoa. Entonces, hay esto, hay desigualdades, hay una economía tal, entonces lo escoge. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Con muchas limitaciones, ¿no? Pero sí queremos es hacer un llamado a todas las organizaciones gubernamentales, y no. Tenemos que proponer cómo cambiar las cosas, tenemos que proponer cómo hacer las cosas bien. Y eso pasa, por ejemplo, en Arauca por insistir en que, oiga, por favor, el comité de salud mental del departamento debe funcionar, ¿sí? Y ahí debemos integrarnos. Los programas del gobierno nosotros no podemos ir a hacer aquí acciones independientes, eso no. La sinergia es lo que nos va a permitir ser efectivos. Ahí hay organizaciones de cooperación internacional muchísimas, cada uno por su lado. ¿Por qué no integramos esto? La participación comunitaria. Ahora en abril vamos a estar trabajando en las comunidades educativas para prevenir suicidio en Arauca. ¿Qué es eso? Trabajar con los profesores, trabajar con los estudiantes, trabajar con los maestros y con los padres de familia, con los psicoorientadores, con los barrios, ¿sí? Entonces estamos proponiendo, porque estamos convencidos que no podemos solo criticar. No dejaremos de hacer la crítica, pero al mismo tiempo estamos proponiendo y tratando de impulsar pues el que nos comprometamos todos, porque la salud mental no es un eslogan, la salud mental es una cuestión de todos. Es un derecho. Bueno, ¿consideras que la política de salud mental realiza un trabajo incluyente de prevención para todos los colombianos realmente? ¿Y cómo se asegura esa cobertura realmente para la mayoría de la población? Sí. Mire, hoy la ciencia psicológica ha avanzado muchísimo en qué actividades, qué técnicas, e incluso hoy la psicoterapia ha avanzado mucho y se ha hecho mucho más efectiva, ¿sí? Entonces tenemos una serie de herramientas. Para que seamos efectivos en todos los niveles, tenemos que llevar esas herramientas al alcance de los colombianos, de la población. Un gran avance constituyó cuando se hicieron todos los estudios neuropsicológicos que tienen que ver con la meditación. Hace 30 o 40 años la meditación era algo religioso y esotérico para muchas personas y no se podía estudiar en una facultad de psicología. Hoy que ya sabemos cómo son las redes neuronales funcionales, las interconexiones cerebrales, ¿sí? Las distintas estructuras que están relacionadas y hoy que tenemos investigación que demuestra que actividades como la meditación o todos sus derivados, lo que ahora se llama el mindfulness y todas estas cosas, cómo pueden cambiar el cerebro, pues debemos llevar todas estas herramientas a la población, ¿sí? Pero de manera masiva, porque en este momento
es muy selectivo y es muy selectivo a quien pueda pagar casi. Y muy pocos de estos programas están incluidos en lo que se ha llamado el POS, o sea, en el plan de beneficios, es decir, para que cualquiera del régimen subsidiado pueda acceder a esto. Deben hacerse, hay países, por ejemplo, Inglaterra, desde hace 8 años, Noruega ahora, copiando y adaptando esa experiencia de los ingleses. Hoy hay una facilidad de acceso a la consulta psicológica y psiquiátrica y a distintos niveles, porque hay países donde el trabajador social hace psicología clínica también o atiende, ¿sí? Y todo esto. Pero, por ejemplo, hay sitios donde si yo estoy aquí angustiado hoy o si tengo un pensamiento suicida, yo sé ya que en esta área de la ciudad, en tal parte, puedo ir y me atienden. No solo una línea telefónica y tal, ¿no? Sino el acceso directo a un profesional o a alguien que está entrenado para atender todo eso. Entonces, hay fórmulas, hay mecanismos, hay. El sistema de salud tiene que adoptar eso, lo que esté basado en la evidencia. Lo dice la misma resolución. Bueno, pero es que el mindfulness hoy, el programa de mindfulness de Harvard ha aprobado, hay un estudio reciente que con 8 semanas de mindfulness el estrés disminuye, la depresión disminuye y al mismo tiempo el hipocampo, que es el órgano que está asociado con esto y que cuando las personas están deprimidas y estresadas va perdiendo tamaño, se va reduciendo y tal. Con la meditación eso aumenta, o sea, la evidencia está demostrando eso. Y en 8 meses con un programa de estos, esto cambia. Entonces hay psicólogos importantísimos como Richard Davidson que están viajando por el mundo diciendo hay que hacer estas cosas, pero necesitamos un sistema de salud que realmente sea inclusivo, ¿sí? Y no diferencial. ¿Cómo así que todavía, en teoría, el plan de beneficios es uno solo para todo el mundo? A mí ayer me acaban de hacer un examen médico, yo tengo la prepagada más costosa porque a mi edad me aterra que me toque vivir lo que he visto vivir en mi familia en unas urgencias o en una... ¿sí? Entonces, ¿y qué fue? Va uno con la prepagada y está listo, sale. Todo está bien, sí señor, se le autoriza, no tiene ningún problema. Ese no es el caso para la inmensa mayoría de los colombianos. No, pues muchísimas gracias. Creo que definitivamente pues nos colaboraste con abordar muchos temas de los que teníamos muchas dudas y los que seguramente a nivel de académico y con nuestros compañeros nos van a servir demasiado. No, a ustedes por el interés. Y además siendo ustedes psicólogos, pues ni más faltaba. El Colegio Colombiano es su casa. Muchísimas gracias.